tenho a honra e o prazer de apresentar o professor Efraim Mendes Castillo. Ele é médico cirurgião, professor e investigador do Instituto de Bioética da Faculdade da Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá, em Colômbia, especialista em bioética, magíster em filosofia, diretor do mestrado em bioética da Universidade Javeriana. Ele também é presidente do Tribunal de Ética da Indústria Farmacêutica, a FIDRO, e é um conjuiz do Tribunal Nacional de Ética Médica da Colômbia. Professor Efraim, é um prazer enorme para nós ter acá em Brasil. Nós temos uma colaboração também, o professor Efraim participa das atividades sempre que professores e alunos do departamento vão à Javeriana. Nós já nos conhecíamos, então é uma grande alegria tê-lo aqui. Eu agradeço muito pela sua presença. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al grupo por esta invitación tan honrosa. A Robson, por supuesto, que lo lidera, Flavio, y a todos los demás del equipo con los que a través del profesor Luis Fernando he hecho yo contacto de manera tímida, porque por supuesto nosotros venimos caminando desde otra orilla, que es la denominada bioética médica, un neologismo a veces difícil de definir su alcance, muy problemático en su epistemología, y afortunadamente hace 3 años nuestro Instituto de Bioética se adscribió a la Facultad de Filosofía y comenzamos un diálogo con la Facultad de Filosofía que nos ha permitido ver mucho más claro el horizonte de nuestro trabajo y de nuestra investigación. El tiempo que tengo lo voy a ocupar primero en contarles por qué mi interés sobre la humanización de la atención médica, pero particularmente cómo enseñarla, cómo inducirla en los alumnos de pre y posgrado en las carreras de la salud. Es decir, mi interés ha sido trabajar en la indagación o investigación de la pedagogía del humanismo médico. Y por supuesto, por esa razón he encontrado una articulación fuerte y aprendo cada vez que vengo a estas invitaciones nuevas líneas, nuevos horizontes, nuevas formas de pensar el problema de cómo enseñar el humanismo médico. Eso en la primera parte hablaré un poco de esto. En la segunda parte les muestro algunos hallazgos preliminares del primer trabajo conjunto que estamos haciendo con los filósofos, con la Facultad de Filosofía. Algo que en nuestra universidad es novedoso. El grupo de trabajo de bioética, que en su mayoría somos médicos practicantes de nuestro oficio, médicos clínicos asistenciales, trabajando con el grupo de filosofía de la enfermedad, fenomenología de la enfermedad. Y entonces la segunda parte me ocuparé de mostrarles algunos hallazgos preliminares. Son un poco como 7 escenas con 7 pacientes diferentes de los que entrevistamos. Y la tercera parte y última de esta conversación es atreverme a hacer algunas propuestas en el sentido de los caminos que debería tomar esta preocupación sobre la pedagogía del humanismo médico. Esas son las 3 partes que tengo previsto en la agenda hacer. La preocupación por cómo enseñar curricularmente, institucionalmente, o inducir al humanismo médico no viene de dentro de la academia, no viene ni llegó desde la profesión médica. Los médicos no nos dimos cuenta que habíamos deshumanizado la práctica. Tampoco vino propiamente desde la filosofía, que a comienzos del siglo XX y en la segunda parte
pues por supuesto, como ustedes saben muy bien, tenía unas preocupaciones muy importantes y esta no era una de sus preocupaciones. Sin embargo, llegó como problema serio el de la deshumanización de la práctica a través de lo que llamó Pellegrino es un bioeticista importante, la queja ciudadana. La queja ciudadana. O sea, en la academia no nos apercibimos de que estábamos deshumanizando la práctica médica. Los médicos estaban muy concentrados en el positivismo del cuerpo, en entender los mecanismos, pues qué cosas tan encantadoras trajo la genética, el conocimiento de las neurociencias, las nuevas biotecnologías que intervienen, diagnostican. Estaban muy distraídos para darse cuenta que su paciente cada vez estaba más lejos y que el paciente lo vivía así, un progresivo distanciamiento. Entonces, realmente vino fue de la queja ciudadana, es decir, de las mismas personas, de la ciudadanía, vino el reclamo, y el reclamo nos lo hicieron a nosotros, como formadores de personal de la salud. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Qué pasa? Que la medicina le va bien, palabras del profesor Franco Alini, a la medicina le va muy bien cada vez, pero a nosotros los pacientes cada vez nos va peor. ¿Por qué? Esa queja ciudadana fue cogiendo cuerpo, y en el mundo se empezaron a movilizar grupos de pensamiento, fuerzas de trabajo. En una investigación que hice en la universidad con un grupo que me reunió el decano de medicina, indagamos cómo lo habían atendido las 10 principales facultades de medicina en los Estados Unidos, las 10 principales en Europa, y por supuesto habían hecho una tarea muy juiciosa de estudiar el problema entre el año 2000 y el 2010. En algunos casos, equipos de trabajo e investigación que duraron 5 años interdisciplinarios pensando el asunto y produciendo propuestas de cómo humanizar esa atención. Eso lo estudiamos con algunos profesores de la Facultad de Medicina con una sensibilidad humanística, como la profesora Lilian Torregrosa, por ejemplo, y otros tantos. El decano, Iván Solarte, en ese momento apoyó mucho ese trabajo que hicimos. Y eso permitió, digamos, aplicarlo en 2 sitios. En una reforma del plan curricular, el plan de estudios de nuestra Facultad de Medicina, a la cual me siento honrado que el decano Iván Solarte me nombró como para dirigir ese equipo de proponer una reforma en la formación de humanidades, y también posteriormente en la Asociación de Facultades de Medicina de Colombia, que se llama ASCOFAME, reúne las 38 facultades de medicina. Me invitaron a hacer propuestas en el mismo sentido. Entonces, bueno, pasaron los años, hicimos propuestas, como ustedes saben, algunas prosperan, otras no, por razones políticas, estructurales, administrativas. Enseñar humanismo es exigente, no puede ser una mera labor de altruismo de los profesores, de en el tiempo que les sobra, dedicárselo. No, es una cosa que significa una infraestructura, significa una financiación, y eso muchas facultades lo veían como una inversión que no se justificaba. Empecé a sospechar, digamos, a la altura del año 2016, que el trabajo que habíamos hecho en ambos sitios, en mi facultad de medicina y en el conjunto de las facultades colombianas, solo se había aprovechado muy poco. Para ese trabajo yo invité, por ejemplo, en ASCOFAME, profesores de la Javeriana expertos en educación, en pedagogía del humanismo, de otras universidades. Conformamos un grupo de trabajo y empezamos a sospechar que posiblemente así había sido en vano todo el esfuerzo, porque fueron muchas semanas, meses de revisar, como les cuento, las estrategias, los estudios de otros países. Pero lo que colmó la copa fue una experiencia personal. Estábamos en el Instituto de Bioética y habíamos invitado a la profesora Marcela Forero, profesora titular de la Facultad de Filosofía, a que nos diera una clase que tradicionalmente, antes de pertenecer a la Facultad de Filosofía, los profesores nos apoyaban ya desde hace años, un seminario sobre Aristóteles. Y ella, como siempre, muy querida, muy amable con nosotros, dio su clase y al final nos llamó a 2 o 3 profesores que ella sabía que estábamos implementando toda esta reforma para humanizar la atención. Le dije: Efraín, Eduardo,
Venga, les cuento lo que me pasó. Y contó la experiencia con un dramatismo, con una profundidad de lo que había pasado con su papá en la etapa terminal, hasta que finalmente murió en un hospital de Bogotá. Y puso de relieve la desintegración de la atención médica que se ejerce hoy en día atomizada por diferentes especialidades. Expuso la incomunicación, nos lo contó como amigos, pero en el fondo era un reclamo a nosotros, que éramos los formadores de la humanización de la atención, como diciendo, ¿qué ha pasado? No se ha hecho nada. Yo ese día entendí que realmente no habíamos hecho mucho. En el siguiente, me habían dado la palabra en el siguiente congreso de Ascofame, año 2018, eso de Marcela Forero me dejó impactado, como yo sí sabía que pasaba, pero pensé que estaba produciendo algunos efectos. Logramos introducir en muchos planes de estudio unas clases de humanismo. Yo hice un estudio de investigación, una investigación que publiqué sobre cómo en las facultades de medicina en Bogotá, Medellín y el Valle, cómo trabajaban el humanismo médico, qué habían hecho, qué habían reformado, cuáles eran los objetivos, las categorías principales, qué técnicas didácticas. Todo eso lo habíamos estudiado y pensamos que se había avanzado. Pero después de ese testimonio de nuestra colega, de la profesora, tan duro como trataron a su papá al final, en cosas tan sencillas como no hablarle, no explicarle, no tener los familiares a quien preguntar algo, porque es un desfile de doctores que cada uno se encarga de una parte, pero ninguno hace una medicina que integre a la persona. Entonces yo sentí que realmente habíamos fracasado. Y me atreví, en el congreso que les cuento de las asociaciones médicas, hable de la reforma nuclear del humanismo médico, y pues aquí me sacarán de esta consultoría, pero voy a decir la verdad. Y comencé diciendo, llevamos 20 años preocupados por humanizar la atención médica y creo que hoy puedo decir que hemos fracasado. Hay clases de ética médica, hay clases de bioética en todas partes porque se volvió una moda, entonces todo el mundo clases de bioética y los decanos sintieron que con eso resolvían el problema. Dan clases de comunicación empática en los hospitales, gastan mucho dinero trayendo expertos en cómo dar malas noticias, en comunicación asertiva, pero la práctica es el testimonio de la familia de los pacientes, de que el médico no lo mira a los ojos, solo mira un computador. Entonces, con los colegas que les gusta este tema, con mis compañeros médicos, esto tocó seguirlo pensando y volverlo a pensar. Y ahí, felizmente, llegó nuestra inscripción a la Facultad de Filosofía y por eso todo lo que yo les he oído de sus valiosísimas investigaciones es un insumo increíblemente valioso para volver a pensar esto, pero distinto. Hay que darle un vuelco total, es decir, ya no es de incluir más clases, porque además cada espacio, como ustedes saben, para lograr conquistar unas horas en un plan de estudios es una lucha con las demás asignaturas. Para yo poder poner 3 o 4 actividades en el plan de estudios de la Facultad de Medicina, me tocó pelear con los que pensaban que las ciencias básicas eran más importantes para los médicos, con los que pensaban que las clínicas, pero cómo no va a haber espacio para la clínica, para las prácticas, pero una lucha de poder por los espacios en el plan de estudios. Y esto no es por ahí, esto no es de luchas. Creo que estamos equivocados en el enfoque. Cuando yo los oigo a ustedes hablar con inmenso asombro y admiración sobre la investigación sobre el sufrimiento, creo que ahí están las pistas de lo que hay que hacer en el futuro. Es decir, sin ser reduccionista, hay que pensar el humanismo en medicina, la humanización de la atención, en términos del sufrimiento. Es como la idea en que yo me lo llevo. Si la humanización de la atención se quiere entender como las estrategias para morigerar, para paliar el sufrimiento, creo que hemos avanzado y eso es lo que me llevo, digamos, de escucharlos y de esta reunión. Es por eso entonces que con mucho entusiasmo paso como a la segunda parte de esta conversación. Quiero mostrarles algunos avances, unas pequeñas ventanas de observación de lo que es nuestro primer trabajo de investigación conjunto, que tiene como título la vivencia de los pacientes COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos, una mirada en el horizonte de la bioética. Eso fue interesante la discusión, cómo titulábamos esto, en el horizonte de la bioética,
Claro, porque es que era muy fácil volver a caer, digamos, en pensar que la bioética era una disciplina, en pensar que era autónoma, y creo que más bien es un horizonte. Finalmente estuvo bien calificado, es un horizonte solamente. Lo que pasa es que es un horizonte que en este momento tiene penetración, tiene poder, tiene recordación, y eso hay que aprovecharlo. En la pedagogía es necesario ser estratégico porque uno enfrenta cosas administrativas, estructurales. Y así lo titulamos. Y lo que voy a mostrarles, aquí está el grupo de trabajo de esta investigación que está en curso, encabezada por Luis Fernando, por Estefanía también, que nos ha dado muchas luces, por el profesor Chuman Andrade. Y la sola formulación del proyecto, del protocolo, fue todo un reto epistemológico, entender cómo podíamos aportar, digamos, desde esta orilla. Y por eso, entonces, quiero mostrarles, y lo que yo muestro es la mirada de lo que he sido, de lo que soy, es decir, la mirada es una orilla, que es la de gestor o administrador, digamos, de la salud, de educador del humanismo médico más que ninguna otra cosa. Es como un poco en este trabajo encuentro la respuesta o una ruta de pensar en qué consiste ese humanismo entendido como sufrimiento. Hubo un trabajo paralelo anterior que hice con un estudiante de la maestría bioética llamado Análisis Ético sobre las limitaciones a la capacidad de poder decir y de poder narrar la vivencia de enfermedad y sufrimiento en la comunicación médico-paciente. También fue un trabajo de entrevistas a profundidad con pacientes que, este es un sacerdote, Pablo Emilio Moreno, párroco de una iglesia en un barrio pobre, y ha dedicado los últimos 20 años a acompañar a sus feligreses al hospital cuando están muy graves. Entonces, él hizo un trabajo muy juicioso, él es filósofo. Ese trabajo fue paralelo y, digamos, de alguna manera me ilustró esto. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles, escogí solamente 7 frases de esas entrevistas a profundidad, que el solo hecho de escogerlas pues ya tiene un sesgo. Las privilegié intentando no llegar propiamente a ninguna parte, sino que ellas mismas hablaran. Pero quizá en esta presentación lo que se me ocurrió fue combinar la frase que está en bastardilla, es la frase del paciente, y abajo la otra frase es de otro actor, que es nosotros los investigadores. Es decir, empecé a grabar lo que los investigadores de manera espontánea decían apenas veíamos la primera cita. Estamos en ese trabajo hasta ahora. Es decir, metodológicamente, una es la cita de lo que el paciente dijo conversando de su experiencia en unidad de cuidados intensivos. Todos estos fueron pacientes que duraron unas estancias medianas o largas con COVID y obviamente se recuperaron. La entrevista son hechos retrospectivamente, que eso también nos dio muchas luces sobre la vivencia del sufrimiento. Suele ser muchas veces recuperadas retrospectivamente, ¿no? Pues no se puede en tiempo presente. Y eso tiene o produce unos sesgos, efectos que hay que entender, pero da unas luces también. En el caso número 1, el doctor me dijo, según dice, al entrar y en vez de responderme el saludo, el doctor me dijo, no vaya a comenzar a hablar mientras yo termino de escribir. Y luego, solo conteste las preguntas que yo le haga. No se ponga a hablarme de otra cosa. Esta es una de las citas narrativas en las que yo me sentí más identificado, porque a mí me había pasado recientemente en una cita oftalmológica. Yo tengo unos problemas de visión y de los ojos que me toca estar viendo, y por un rechazo que me produjo una droga, el año pasado tuve que acudir de urgencia donde un experto en retina, porque la cosa se estaba complicando, y me pasó algo muy semejante. O sea, yo aquí sentí mucha identidad. Eso lo señalo porque después les cuento o lo enlazo con algunas de las estrategias que en la tercera parte voy a enunciar. Esta cita número 2, el paciente dijo, no sé si viene al caso, doctor, pero cuando mi familia tal cosa. No sé si viene al caso, doctor, porque siempre antecedía cualquier expresión diciendo, no sé si viene al caso. ¿Qué fue lo que dijo alguno de nuestro equipo? El entrevistado que sentía que su vida y su experiencia de enfermedad eran irrelevantes y por eso siempre pedía permiso
para hablar de ella con el médico. Es clarísimo para los que hemos ejercido la profesión que el paciente no quiere lucir imprudente y se calla las cosas. El paciente no quiere lucir tonto, ¿no? O ignorante y prefiere estar callado. ¿Usted tiene preguntas? No, no tengo. ¿Usted entendió lo que le expliqué? Sí lo entendí, aunque no haya entendido nada. Ahí hicimos un pequeño estudio de investigación con un alumno de maestría sobre ese punto en particular. Al firmar consentimiento informado en salas de cirugía, ensayamos un grupo al que se le preguntaba, ¿usted entendió todo? Y el 99% decían, sí entendí, pero después verificábamos y no habían entendido. Pero los pacientes sienten la obligación moral de estar de acuerdo con el médico por la configuración asimétrica de la relación, que es natural. El tercero, este paciente Henry fue muy interesante porque además su esposa es jefe de enfermería de cuidados intensivos y a ella le tocó ingresarlo, le tocó cuidarlo y bueno, entonces esta fue una narrativa juntos. Él decía, entonces me están viendo, no sé si por cámara, se refería al momento de su hospitalización, no sé por dónde me estaban viendo, pero él vino muy rápido, hubieron muchas cosas, eso es textual, que a mí me levantaron el ánimo, que fueron cosas de los médicos y de los enfermeros. Me sentó y me dijo, bueno Henry, vamos a hacer algo, yo sé que tú tienes sed, y entonces le dio agua. Este tono imperativo del personal médico es el tono que en este caso no molesta, por el contrario, Henry apreciaba muy fuertemente que supieran lo que tenía a pesar de que no podía hablar, en términos de su vivencia, no de lo biológico. Es decir, que haya habido alguien en el equipo que no le estaba midiendo el hematocrito, no le estaba midiendo los líquidos, pero lo observó para descubrir que tenía sed. Esta cita 4 de Carlos dice, jamás me sentí abandonado, jamás me desatendieron, sino al contrario, fue al contrario, o sea, no es agradable una clínica o un hospital, pero me hicieron pasar un buen tiempo. En las circunstancias en que estaba, fue un buen tiempo. Y la anotación de nuestro investigador. Estas anotaciones del investigador, por supuesto, difieren por su naturaleza con las del entrevistado, porque tienen ya, digamos, otro perfil, pueden tener ya unos sesgos categoriales, pero me gustó ponerlas y combinarlas para mirar ese espacio que se construye entre lo que, en este caso, no entre el paciente y el médico, sino entre el paciente y el filósofo investigador de la experiencia de la enfermedad. Y aquí anotó alguno del grupo. Este es un ejercicio de reflexión en primera persona que genera conciencia. Denota que la conciencia requiere el reconocimiento. Para él, el hecho de pasar buen tiempo deviene de haber sido reconocido. Como muchos otros pacientes nos han dicho, que lo que estuvo mal no fue la enfermedad, fue que no lo reconocieran como lo que él era. La quinta de las 7 citas que les voy a mostrar. También uno de pronto puede decir que los doctores o los médicos o las enfermeras no son humanos, pero sí lo son. El paciente descubrió que los médicos son humanos también. Eso me parece muy interesante. ¿Cómo hemos logrado que piensen que no? Pues lo hemos logrado, alguien preguntaba en una sesión de estas, decía, y creo que era parodiando una cita de los autores de Hellinger, uno de esos de la bioética, decía, pero ustedes ¿por qué necesitan humanizar la medicina, la atención médica? Si por definición la práctica de la medicina es humana. Entonces, aquí vemos la respuesta de alguna manera. El investigador señaló carácter intersubjetivo de la reflexión, reflexibilidad también en la dirección paciente-médico. El personal médico también se enferma porque tienen cuerpo, por eso son vistos como humanos. El reconocimiento de la humanidad más que por la acción, y aquí voy enfilando hacia mi propuesta de la tercera parte, más ese reconocimiento de la humanidad no es de la humanidad del médico, de los cuidadores, no es tanto por las acciones que hagan sobre mí mismo, es más por descubrir su vulnerabilidad, idéntica a la mía.
o sea, lo que algunos autores han llamado la vulnerabilidad esencial. Ahora que dan muchas clases, ahí en nuestra Facultad de Medicina le dedican un semestre, en quinto semestre privado, a estudiar la noción de vulnerabilidad de las embarazadas, de las gestantes, de los niños con malformaciones. Y algún día, hace poquito que me estaban hablando, dije, creo que reemplacemos eso, porque eso se entiende y es obvio. ¿Por qué no hablamos, yo estratégicamente mi idea de introducir el humanismo médico, por qué no hablamos de la vulnerabilidad esencial? La que todos tenemos por tener cuerpo, la que es inmediatamente compatible entre el médico y el paciente, porque eso va a traer tres beneficios, tres posibles líneas de humanización, como ahora les cuento. Entonces, fíjense ustedes que el paciente reconoce la humanidad de los médicos porque dice ellos también se enferman. Y esa es la vía contraria a lo que se le pediría a una pedagogía del humanismo, ¿no? Que los médicos reconozcan esa vulnerabilidad esencial, es decir, no que pueden ser pacientes en cualquier momento, porque esa es una obviedad, sino que ya intrínsecamente están enfermos también. Ahora voy a trabajar esa idea un poquito. Sexta, doctor, no era frío, era miedo. Le corrige el paciente, porque el médico había dicho, mire, este señor está hipotérmico, traigan unas cobijas, póngale un calentador. Y el paciente dijo, no, yo no tengo frío, yo lo que tengo es miedo. Corrige al médico desde la vivencia, acto de conciencia que interpela, porque el miedo y el frío no corresponden a la misma categoría, hay una diferencia radical desde la conciencia. Y este último caso, Juan dijo, con disciplina se pueden muchas cosas. Yo fui ciclista profesional y me caí muchas veces en la carretera, en el terreno. Esa mentalidad fue clave para salir de esta enfermedad. O sea, de alguna manera, fue una mentalidad de caerse de la bicicleta, rasparse, romperse un hueso, y es desde ahí que él sale de la enfermedad. Aquí se anotó, a la enfermedad se entra y se sale con el cuerpo, pero la salida implica disciplina, es decir, imposición de la voluntad sobre lo biológico. Aquí hay un acto reflexivo en primera persona. El yo hace conciencia sobre su proceso clínico. Aquí no hay duda corporal. En toda la entrevista el paciente no se detectó y fue un proceso crítico, estuvo a punto de morirse, sino él vivió certeza corporal en la mitad de su enfermedad y fue la que le permitió salir. Entonces, esos son, digamos, como unas pinceladas de este trabajo que está en curso. No hemos terminado de entrevistar personas, no ha sido fácil. Yo le comentaba al profesor Robson, los permisos para actuar sobre el paciente en nuestro propio hospital es muy complejo, se tarda casi un año la autorización de un comité de ética, porque no distinguen con claridad la investigación cualitativa de la cuantitativa, y entonces quieren ponerle el rigor de una investigación típica, clínica, ¿no? de las de ellos, y entonces se pasó un año en que se pasó el tiempo, no dieron los permisos o mandaron tantas glosas y anotaciones que lo hacen inviable. De manera pues que estamos todavía nos faltan personas por entrevistar. Muy bien. Bien, ya aquí han hablado ustedes mucho mejor de cosas que, por ejemplo, en el trabajo del padre Pablo Moreno, pues se habían hecho explícitas con sus entrevistas a pacientes. Aquí valdría la pena notar, digamos, sin que esto tenga un carácter ni mucho menos concluyente, porque como les cuento, estas solamente son digamos, una mirada preliminar de las entrevistas. No son estas 7, llevamos más y las narrativas son muy largas. Hicimos unas entrevistas a profundidad que en la grabación pueden tener 2 horas, 2 horas y media a veces, y entonces fueron extracciones. Pero podríamos afirmar algunas cosas que en el caso de nuestros pacientes, eso puede ser una particularidad de quienes estaban en unidad de cuidados intensivos, el cuerpo no aparece inmediatamente como objeto de la conciencia, actúa como vehículo de la voluntad y de la confianza. La vivencia de enfermedad genera preguntas sobre los otros y sobre mí principalmente.
es un escenario de escepticismo. La vivencia es típicamente intersubjetiva, es relacional. Así la conciencia es aquí intención de ser reconocido. Estoy tratando como de hacer un resumen de lo visto preliminarmente en estas entrevistas. La conciencia se muestra como intención de salir de la enfermedad. La conciencia se muestra como confianza en sí mismo, vía la voluntad de salir de la enfermedad y como confianza en los demás, vía el reconocimiento que se hace explícito, vía el cuidado de los otros, el cuidado requerido de los otros. Eso es lo que vimos aquí. La conciencia se muestra como confianza en sí mismo, vía la voluntad de salir. Es porque yo tenía una mentalidad de lucha, es porque yo me convencí que lo podía lograr, pero también se muestra como confianza en los demás por la vía de ser reconocido, que a ellos les parecía fascinante. No sé cómo los médicos se enteraban, pero me trajeron agua porque tenía sed. No sé cómo se enteraban porque me dijeron. No encontramos, que nos sorprendió, digamos, quejas, excepto una, sobre distanciamiento, sobre, digamos, que uno pudiera, en este caso de los enfermos de cuidados intensivos, hablar de una distancia epistémica o de comunicación. Aquí finalmente, pues, entre los dos trabajos, un poco volvemos a un lugar común, pero que vale la pena, digamos, para efectos de la pedagogía del humanismo médico, tener claro que estamos intentando migrar de un modelo biomédico monológico, verticalmente, unidireccional, con marcado reduccionismo biológico y un enfoque microscópico que separa al enfermo de la vivencia de la enfermedad. Esto tiene unas raíces históricas, bueno, que ustedes conocen, muy importantes en Occidente, el informe Flexner, todo ese movimiento que organizó de alguna forma también la estructura de las escuelas de medicina, pero que llevó a su furor en la década de los 70 con un biologicismo puro. Menos mal, digamos, este modelo narrativo dialógico que aquí se está defendiendo, la enfermedad se ensancha hacia lo biográfico, a las relaciones sociales, a las representaciones e imaginarios culturales y a los procesos políticos y económicos. Bien, cuando uno ve este proceso de evolución, también lo asalta o lo ilumina la idea de que ese modelo biomédico monológico también es una construcción de las últimas décadas, claramente. El profesor, que yo fui su alumno en la Samaritana, Roberto de Subiría, el abuelo del filósofo que está ahora de profesor en la Javeriana, él nos daba una clase en la que explicaba la diferencia entre la anamnesis y la historia clínica biográfica y la clínica que hoy en día se usa totalmente reduccionista. Y decía algo que después lo volvió a oír en este estudio que hicimos en la Universidad de Duke, que era: solo si se hace una historia biográfica de la enfermedad o de la consulta del paciente, se logra tener el verdadero diagnóstico y en consecuencia la terapéutica. El doctor Roberto de Subiría era filósofo también. Bueno, astrónomo, un hombre muy interesante, el abuelo de Juan Manuel. Y eso, por supuesto, se me vino a la cabeza cuando acordé esto, y se me vino a la cabeza también, digamos, la visión que transmite Jäger en su Paideia, en Medicina como Paideia, ¿no? Cuando uno empieza a leerla, y cómo Jäger estudia a los hipocráticos, la verdad, si uno lo revisa, no existe la necesidad de caracterizar la noción de enfermedad. Por ahí la gente no está enferma. La gente vive en un mundo y se expresa o tiene vivencias que estos hipocráticos, con curiosidad, se interesan por indagar. Son casi que filósofos del fenómeno de enfermedad, pero ni siquiera la categoría aparece en todo el discurso hipocrático. Entonces, por ejemplo, en un tratado como sobre los lugares, regiones y vientos, es mucho de lo que el profesor Roberto decía, y es de lo de la biografía. No le pregunte por el motivo de consulta, mucho menos como ese doctor Restringalo, no. Pregúntele cuál es su oficio, cómo va la cosecha, de qué
de qué región viene usted, dónde siembra su agricultura. Ahí está usted más cerca del diagnóstico que si se guía por, ¿no? Y así se ve en muchos de los tratados, sobre la medicina antigua, Periarcaes y Atrique, sobre la dieta en las enfermedades agudas de los tratados hipocráticos. Por ninguna parte hay una discusión propiamente preocupada por entender la categoría de enfermedad o por nominarla. Están interesados es por la vida que llevan las personas. Y entonces emerge la labor de esos iatros, como se llamaban ahí entre ellos, de estos iatros, emerge como un cuidador de la vida de esas personas, sin necesidad de utilizar la categoría de enfermedad. Incluso en Morbo Sacro, el tratadito que habla sobre la epilepsia, propiamente no es una enfermedad, es una cierta condición de desarreglo por la vida que lleva y que de alguna forma, dialogando, ese médico hipocrático, siglo IV a.C., va a ayudar a entender, a comprender y a organizar, ¿no? Entonces, fíjense también cómo desde entonces ha migrado la noción de la finalidad de la medicina, del restrictivo curar, ese es el modelo biomédico, al más amplio cuidar. Bien, todas estas reflexiones, digamos, finalmente, y es la tercera parte, creo que estoy en el tiempo bien, sí, es muy corto. Ah, no, sí, ya no. Entonces, a pensar, digamos, las líneas de trabajo que podrían venir, digamos. Para la pedagogía del humanismo médico, que es mi interés principal, cómo, para el futuro, pensar este asunto de educar adecuadamente las profesiones de la salud. Esta reflexión y lo que yo he aprendido aquí en estas charlas y lo que progresivamente voy comprendiendo, me muestra por lo menos tres, digamos, tres retos o problemas a superar. Hay una noción transversal de que la enfermedad tiene carácter eventual, que es un evento. Yo creo que ese camino no es bueno porque refuerza el modelo monológico. Y esa noción de que la enfermedad es un evento tiene distintos escenarios. Por ejemplo, pensar que solo se da cuando aparecen síntomas y signos. Eso, por ejemplo, para los hipocráticos no era así. La enfermedad puede estar presente aunque no haya síntomas, signos, ¿no? Entonces, digamos, sacarla de esa concepción como evento significa repensar. Eso tiene varios problemas, pero habría que pensarlo. Lo segundo, que la enfermedad es un asunto individual. Menos mal en eso ya se ha progresado mucho, Maliandi, otros, en el sentido, esto no es un asunto del individuo que está al frente, eso es solo accidental, diciendo un motivo de consulta, o padeciendo una enfermedad. La enfermedad es un asunto relacional, y no solamente desde la perspectiva bioquímica, epigenética, sino por supuesto social. Ahí hicimos una investigación en la unidad renal sobre pacientes terminales con falla renal que ya estaban en diálisis y investigamos cómo tomaban decisiones al final de la vida ellos mismos, estando tan graves, tan terminales, pero conscientes, cómo las tomaban, y se puso en evidencia el carácter relacional de la autonomía del paciente, es decir, de la toma de decisiones y de la vivencia, porque todo era apelando a sus cercanos, a sus familiares, y muchas veces apelando a imaginarios culturales que correspondían a sus profesiones, estrato social, regiones. Entonces, digamos que esa investigación también nos reforzó la idea, pero que hoy, gracias a Dios, está muy difundida, de que la enfermedad no es un asunto del individuo para nada. Y el tercer escenario, que esta noción de enfermedad como evento, carácter eventual, que me parece pernicioso, la tercera es considerar que la enfermedad solo se configura ante los ojos del médico o del personal. Es decir, como le digo a los alumnos, ustedes sienten y se comportan como si el enfermo solo existe cuando pasa de la puerta del hospital adentro, pero el resto de su vida no es nadie, no existe. Y entonces resulta que realmente donde realmente vive, existe, es en su barrio, en su tienda, en su negocio,
Por eso, una de las técnicas de humanización que se propusieron, pero por razones prácticas solo duraron un mes, es que todo estudiante de posgrado de las residencias de medicina, cuando iba a tratar un paciente que tuviera un carácter crónico, que iba a estar 6 meses, un año viéndolo, era obligatorio que en algún momento fuera a almorzar con el paciente a su casa. O sea, conociera en qué bus se va y se viene de la casa del paciente al hospital. ¿Quién es él allá instaurado en su barrio, en su sitio? Eso tampoco fue algo novedoso nuestro. Esto es copiando cosas de la Universidad de Duke, de Harvard, buscando la humanización. Pero realmente atendían a esa preocupación de considerar que la enfermedad es un evento de puertas para adentro del hospital. Esa persona existe mientras yo lo examino, mientras le veo, le pregunto, pero cuando se despide, sale del hospital, ya no existe. Entonces, ese otro mundo no lo tengo en consideración. No lo digo desde el punto de vista de la salud pública, de los determinantes sociales de la enfermedad, no. Lo digo en un sentido más profundo, es decir, que desaparece de la mirada del paciente y aparece solo en el escenario. Y por supuesto eso configura una relación patológica. La vivencia en primera persona de la enfermedad, gracias a estos relatos todavía muy precarios que hemos visto en la investigación, me hace pensar que esa vivencia no se contiene dentro de estos límites que he indicado entre estos 3 casos. Es decir, que la duda corporal, interesante categoría que yo he aprendido de ustedes, no debería ser exclusiva de la enfermedad, sino más bien de la vida, y de la vida de todas las personas, incluido el médico, incluido la familia, incluido el cuidador. Porque qué mayor duda corporal existe que cuando un familiar cercano le anuncian a uno que tiene cáncer. Eso sí que es una duda corporal, preguntarse, ¿me dará a mí también? Hoy en día todos los familiares de personas con cáncer de pulmón, con cáncer, enseguida se hacen pruebas genéticas para saber qué prevalencia tienen de que a él también le dé. Y las mujeres con el bendito gen, el BCR, enseguida hacerse, a ver si hay que hacer mastectomía. La duda corporal del cuidador respecto a su propio cuerpo ante la inminencia de muerte de su hermano, papá, es un caer en cuenta de lo que enuncié antes, la vulnerabilidad esencial. Y esa es la que yo pienso que salva el humanismo. Descubrirse igual al paciente en términos de esa vulnerabilidad esencial. De modo que aquí estoy de alguna manera proponiendo la idea de la importancia de considerar la duda corporal del que no está en ese momento sintomático, del que acompaña o mira al enfermo. Y a mí me interesa que el médico en su práctico tenga duda corporal. Me interesa que la tenga, que tenga desconfianza en su cuerpo gracias a lo que está viendo. En otras palabras, lo que dicen es: piense como paciente para ser un buen médico. Pero me gusta más en los términos que ustedes lo han expresado. Para la humanización de la práctica médica, finalmente, es la experiencia de vivir necesariamente en un cuerpo. Es que lo duro es que tenga ese carácter necesario, sea inevitable estar ligado a un cuerpo. Y eso no le ocurre solo al paciente, le ocurre, como estoy afirmando, al observador. Es decir, si a mí me llega a dar cáncer, yo no tengo escape porque del cuerpo no se escapa. Esa me parece que es el canal de la mayor empatía para humanizar la atención. Muy bien. Entonces, la bioética ha hecho un papel, digamos, tímido respecto a esto. Ha hecho propuestas muy instrumentales. Hablo de la bioética porque es en lo que pues, yo estoy, en la silla que ocupo, digamos. Pero me parece que se queda corta la bioética. A la bioética se le puede dar unas responsabilidades instrumentales y operativas. Tiene mucha habilidad para construir métodos de examen y proponer protocolos de acción. Pero solamente la iluminación que da la filosofía de la enfermedad, el trabajo que ustedes hacen, y ahora puedo decir, gracias a la invitación a esta investigación que estamos haciendo, aprendiendo a hacer, creo que es la única ruta realmente de la humanización de la atención médica, de ilustrar la pedagogía de esto, para salvar 3 grandes
obstáculos y retos con los que la bioética médica no ha podido. Yo le dejaría a la bioética el papel instrumental y operativo, normativo de algunas cosas, el método para examinar ciertos dilemas o problemas, ¿no?, típicos de nuestro tiempo. Pero para la humanización de la atención, yo creo que no se logra sino con la luz de la filosofía de la enfermedad. Y lo digo para remontar 3 grandes problemas que esa humanización tiene. Con eso ya agoto mi tiempo y termino. 1, el de considerar, como dijo Heidegger, uno de los padres fundadores de la bioética, a los pacientes como extraños morales. Allá hay un abismo en el cual el paciente, aparte de mis responsabilidades contractuales y posiblemente jurídicas, el médico no siente tener responsabilidades morales. Tiene buenas actitudes a veces, pero la responsabilidad verdadera, la de carácter moral, solo surge de tenerlo en el clan, en el grupo, que el paciente no sea un extraño moral. Esta noción, que me parece el eje que estoy proponiendo, el de una vulnerabilidad esencial que se reconozca, supera ese problema. El segundo problema, la lucha por lograr empatía, pero no empatía cognitiva, que esa es fácil. Y ese es el problema, que todos los maestros o profesores de humanismo médico se van por la empatía cognitiva, ¿no? Lograr empatía emocional con los pacientes, que es muy distinta. Eso es Paul Bloom, que ilustra mucho en el libro ese, contra la empatía. La que nos interesa en la humanización de la atención es la empatía emocional, no la cognitiva. ¿Y esa cómo se logra? Simplemente por... No, eso está muy bien estudiado. Por ejemplo, la profesora Narváez de la Universidad de Notre Dame ha producido sobre eso, sobre cómo se logra. Pero lo que está detrás de las técnicas de la doctora Narváez para producir empatía emocional médico-paciente es el reconocimiento de la vulnerabilidad esencial. Vuelve lo mismo. Y el tercer reto o problema es la falacia de creer que la medicina debe ser una intervención de la enfermedad, que la práctica de la medicina es intervenir la enfermedad. Al descubrir que realmente la experiencia de la enfermedad no es otra cosa que la experiencia de estar vivo, eso es lo que realmente está detrás, que se da como enfermedad a veces o no, pero lo que está detrás es la experiencia de estar vivo, que la comparte el médico, la enfermera, el paciente y el familiar, ¿no? Esa vulnerabilidad común nos hace pensar que no está el saber médico y la práctica médica necesariamente para intervenir la enfermedad. A veces respetarla es una manera de cuidar la vida, de entender la vida. Muy bien, muchas gracias. Temos tempo agora, obrigado, professor Efraim, pela excelente palestra. A gente tem tempo agora para perguntas. Fernando. Gracias. Gracias, Efraín, por la presentación. Me quiero concentrar en la parte final, ¿sí? Sobre todo, porque creo que se mueven 2 escenarios. Un escenario que yo diría de necesidades conceptuales, ¿sí? Porque el eje es el modo de la relación médico-paciente, ¿sí? En la medida en que el acto médico, y ahí te centras, ¿sí?, un poco el acto médico, y escuchándote en la primera parte sobre el acto médico, tuve muy presente a la intrago, porque obviamente el humanismo propuesto por la intrago, que es discípulo del Subiriano, De Zubiri y de Diego Gracia. Diego Gracia de Pedro. De Diego Gracia, que es el Subiriano, ¿sí?, y orteguiano, ¿sí? Pero que le hace un giro, la entra algo poco a toda la problemática del acto médico como un acto relacional. Eso me parece bien. Tú pones ahí
tres desafíos conceptuales, ¿no? Uno, que efectivamente hay que mirar qué tipo de evento es el determinante. O sea, la noción de evento, de acontecimiento, sobre todo un poco en el debate actual sobre el acontecimiento disruptivo, ¿sí? Existencial, simplemente. El modelo del asunto individual, ¿sí? y fundamentalmente la dicotomía individuo-relación, en la cual también podríamos abordar en eso. ¿Sí? Y el tercero, que es lo que me quiero detener, que la enfermedad solo se configura en la perspectiva del médico. O sea, el hecho de la patologización de una lectura de la enfermedad. Solamente si hay síntomas, ¿sí? Podemos decir, y síntomas verificables, medibles, podemos decir que acontece algo así como una enfermedad. ¿Sí? Pero se me pierde un elemento que efectivamente también está dentro del ámbito de las comprensiones del fenómeno de la enfermedad, y es el evento social e histórico. O sea, la historicidad de una concepción de la enfermedad. ¿Sí? Cada vez, es decir, damos por sentado de que la enfermedad ocurre en el contexto natural de la vida, y por eso tenemos una lectura biologicista y eminentemente de ciencias duras, ciencias de la vida, pero se nos pierde el carácter histórico. Y el carácter histórico, yo creo que también es uno de los aportes importantes en las reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la enfermedad. Y cuando planteas los retos, ¿sí? Voy desde la bioética, porque los retos que estás planteando son, creo que retos en el ámbito de la bioética, y no necesariamente o no exclusivamente una filosofía de la enfermedad se desenvuelve en el terreno bioético. No necesariamente, pero hay una falacia que me parece más complicada, y es que no la falacia que tú propones, sino la falacia de que el acto médico distingue medios y no fines. ¿Cómo ves ese problema de la relación medios-fines? ¿Sí? Sobre todo porque parte de muchas de las discusiones sobre los procedimientos médicos creo que se enreda en la discusión sobre la adaptación de los medios, o mejor, el eje centrado en los medios y no en los fines. Muy bien, pues bueno, hay varias cosas. La perspectiva de Pedro Laín Entralgo, del acto médico, el encuentro clínico, digamos, tiene una tradición, que ayuda, pero digamos no se inserta tan fácilmente en esta reflexión, porque es la de hombre menesteroso, hombre necesitado de ayuda, y en el otro lado del escritorio alguien que lo puede ayudar. Digamos que es bonita, pero tiende a reforzar el paternalismo que no nos gusta a veces, pero por otro lado tiene la hermosura que apela a la caridad, a caritas, al amor por los demás. Y ese amor natural, digamos, en quien tiene los medios de ayudar a alguien que necesita ayuda, configura un acto médico solidario, altruista, etc. Esa perspectiva me parece muy bonita, muy interesante. No conecta directamente. En la pedagogía del humanismo médico, que a mí me gusta, que finalmente es mi interés, me parece que a veces, siendo cierto y siendo valiosa la caridad como fundamento del acto médico, distrae la atención de los problemas que hoy, digamos, hacen sufrir a los pacientes. La distrae porque es un discurso que a los muchachos, a los jóvenes de hoy, no les llega tan fácil. El de usted tiene que ser amoroso con el paciente. Entonces,
pero lo digo solo para efectos de la pedagogía, de la enseñanza, de la formación en humanismo médico, me parece que es un buen recurso. Sin embargo, es un recurso emocional finalmente, que se puede generar después de otras maneras. Eso sobre ese tema. Sobre el problema de la noción de enfermedad, claro, su carácter histórico es definitivo entenderlo, sobre todo, no lo mencioné aquí, pero sobre todo porque nos acercamos por razones de la biotecnología a un cambio radical de paradigma en la concepción de enfermedad en términos biológicos, pero que va a tener impacto en términos filosóficos. De esto no se han apercibido suficientemente los directivos de facultades y siguen formando médicos como si estuviéramos en comienzos del siglo XX, o sea, primeras clases de anatomía, después fisiología, después clínica. Pero cuando uno habla, que fue lo que yo sentí de estos temas, hoy en día cada especialidad tiene una epistemología diferente. Una cosa es la forma como construyen conocimiento los ortopedistas y otra los psiquiatras. Una los genetistas y otra los pediatras. Parecen profesiones distintas. Y luego si miras las actividades, podría ser perfectamente 3 o 4 diferentes. El que es investigador. Sin embargo, el que es investigador, el que es cuidador, el que es clínico, el que es cirujano, cambia cosas. Son oficios distintos. Entonces yo creo que el cambio de paradigma que se avecina, más con la llegada, por ejemplo, de la inteligencia artificial a la práctica médica, tiene o va a desembocar en una fractura de la concepción de que médico es una profesión, ¿no? Y que tienen que iniciarla estudiando 6 años de un pregrado y luego dispersarse. Si eso continúa, agravaría los problemas de la humanización, agravaría el sufrimiento si continúa esa línea. Eso respecto a la... Bueno, ese es, digamos, un reto de pensar cómo enfrentar desde la intención de educar o formar en humanismo esta nueva realidad de que se va a deconstruir totalmente lo que significa la profesión como tal, se va a deconstruir sin lugar a dudas. Y si no lo hace, deshumanizaría radicalmente porque sería una cosa obsoleta y que agravaría lo que aquí hemos denunciado. Sobre el acto médico, digamos, centrado en los fines, sí. La finalidad de la medicina yo creo que es el norte que determina, comenzando por diferenciar varias cosas que a veces se confunden. Una cosa es el saber médico, que tiene una estructura y una dinámica como la que acabo de contar, se avecinan grandes cambios. Otra cosa distinta es la práctica de la medicina. No necesariamente practica medicina solamente los médicos. La práctica de la medicina se hace desde muchas orillas, incluso con la noción del autocuidado y de la misma persona como médico de su cuerpo, haciendo prácticas médicas sobre su cuerpo. Que eso es la forma como hoy se gestiona la salud. Hoy en día la salud se gestiona en manos del propio dueño del cuerpo, ¿no? Y empieza a pasar el rol del médico a un rol de el navegante de ese barco, digamos, pero el cuerpo es de la persona. El otro es un asesor técnico que le da pistas, ideas. Esa noción viene cobrando sentido. Y se diferencia mucho, acabo de diferenciar, el propio saber médico que se empieza a dispersar, la práctica de la medicina y las acciones caritativas y amorosas por la línea de Pedro Linenberg, que es otra cosa que naturalmente alguien tiene que hacer y que hace parte de esa humanización. Eso es lo que señalaría respecto a Luis Fernando. Profesor Rawson, después a Estefanía. Sí, muchas gracias, profesor Efraín. Yo quisiera poner una cuestión de fundamentos y presentar una posición que no necesariamente la comparto, pero gustaría de escuchar su relación con una persona que tiene una larga experiencia en formación como médico y trabajando en estos temas de bioética y de humanización, pero que es una cuestión sobre fundamentos conceptuales. Y más específicamente sobre el concepto de sufrimiento. ¿Sí?
un momento importante en la historia de las discusiones sobre el concepto de sufrimiento en la filosofía contemporánea es el modelo de Castle, que es concebido como una concepción humanizada o humanista o personalizada del sufrimiento. Porque el blanco de Castle es justamente aquellas concepciones de la medicina que dicen que el sufrimiento no es una entidad clínica, no es una entidad médica. Esto no es para médicos, esto es para psicólogos, para pastores, para guías espirituales, etc. Y él propone una noción de sufrimiento como amenaza a la integridad de la persona. Y tiene una noción muy compleja de persona. Esto generó una larga discusión y es interesante que en la filosofía se presentó una objeción a la noción de persona y que es exactamente que tiene como consecuencia una objeción a la idea de humanización, porque la idea de humanización supondría una noción de persona como la de Castle, pero esta noción de persona es concebida como anacrónica, aunque sea un gran ventaja en relación a las concepciones dualistas, reduccionistas, pero sí, bueno, hay que avanzar más. Sí. Entonces, mucha gente, por ejemplo, empezó a decir, no, esta noción de persona de Castle es una, aunque él sea un crítico del cartesianismo, todavía es muy moderno, porque supone un ser humano capaz de tener integridad y sobre todo capaz de tener transparencia para sí mismo. Y el sufrimiento y la terapéutica sería tratar de recuperar esta. Y esto implicó, por ejemplo, líneas argumentativas que venían de, por ejemplo, del psicoanálisis. Decía, esta es una noción moderna de ser humano que es anacrónica. Pero la consecuencia es que la noción mismo de humanización se vio problematizada. Y más a fondo, no en el sentido de volver a modelos. Y se presentaron muchos argumentos. Y ¿cómo piensa usted, en la posición, la experiencia que usted tiene, esta idea de que tendríamos que ir más allá de la humanización? Eso, ¿cómo reaccionaría usted? Sí, yo creo que hay muchas categorías y términos que resultan problemáticos y el esfuerzo de un esencialismo en la pregunta por qué es el humanismo y la humanización posiblemente no es la ruta, digamos, a mi parecer. Lo titulo, lo denomino así, lo utilizo por ponerme en el lenguaje común de los planes de estudio, de los escritos en general, refiriéndose a humanizar la atención médica. Pero para mí, digamos, es mi perspectiva personal. Yo estoy un poco afectado, no es natural, por el determinismo biológico, no reduccionista, pero evidentemente por los hallazgos de las neurociencias que explican de qué manera creamos vínculos empáticos, emocionales. Y yo pensaría, yo preferiría retirar, en una discusión de fondo, retirar la misma palabra de humanismo provisionalmente. Luego la volvemos a traer. La retiraría y la indagación sobre eso la retiraría, no porque no sea importante, pero por otra línea, y me concentraría en pensar si nosotros logramos crear esa empatía emocional con soporte biológico, porque no hay otra manera, ¿qué tanto aliviamos el sufrimiento? O sea, lo propongo como una ruta de interesarse por el sufrimiento, de preocuparse por el sufrimiento, de motivarse a comprenderlo y a intervenir para que el otro no sufra. Entonces, yo, si realmente me dijeran, aquí tiene el plan de estudios para construirlo, yo retiraría para los estudiantes de medicina dos palabras en formación: la de humanismo y humanística, e incluso la de filosofía, pero por una razón práctica y estratégica. Es decir, a los estudiantes de medicina hay que ponerlos a hacer prácticas filosóficas, pero no asustarlos con la palabra filosofía.
pero por experiencia, porque en estas ciencias positivas de entrada, cuando dicen, vienen a darles una clase de bioética, de humanismo médico, de ética médica o de filosofía, y enseguida va al cajón por el positivismo de su formación y de sus propios profesores, va al cajón de las costuras. Esto lo tienen aquí de relleno, esto no lo ponen porque les sobran 2 horas. Y entonces pierden la oportunidad de hablarles. Yo creo más en las experiencias didácticamente significativas durante la formación, que despierten esa empatía emocional de la que hablo. Si eso se logra, no me preocupa que no quede claro la preocupación teórica que es humanismo, y mucho menos la de que es persona, ¿no? Mucho menos la de que es persona, porque yo quizá la idea, si toca usar una categoría, la que me gustaría usar con ellos, en vez de persona, es la de indagar por la noción de el estatuto moral de algo. Entonces, indagar qué significa construir el estatuto moral de un embrión, de un feto, de un paciente. Y la pregunta por eso, sin utilizar persona, individuo, humanismo, pensemos y pensarlo desde la construcción de esa empatía emocional. Sentémonos y pensemos, hagamos el ejercicio de qué estatus moral le damos al paciente y por qué, de dónde sale. Eso podría decir respecto. Gracias. Gracias, Rodrigo. Efraín, muchas gracias por la presentación. Y más que una pregunta, es un comentario como alguien que hizo parte del proyecto, que está haciendo parte del proyecto. Todavía no he terminado mi artículo. Del proyecto ocurrieron cosas muy bonitas, muy interesantes. Una de esas fue mostrar cómo los pacientes que estaban en UCI en algún momento no sabían de sí mismos. Como tenían que estar ventilados, la manera como ellos lo narran es: yo no supe de mí durante una semana, durante 2 semanas. Y cuando volví a saber de mí, había pasado mucho tiempo, yo ya no me reconocía, me dolía todo porque había estado acostado, el cuerpo ya no era mío, pero volvió a ser mío a través de las enfermeras, del médico, de cuando vino la enfermera a decirme: ¿estás despierto?, yo volví a saber de mí. Y me invitó a pensar cómo esa duda corporal no es necesariamente siempre, la vuelta no es siempre en primera persona, sino que necesito del otro. El otro me permite volver a mí. El otro me permite empezar a dar ciertas claridades no completas a esta oscuridad que termina siendo el cuerpo cuando es fragmentado, cuando es herido, cuando está en medio del dolor. Y lo segundo comentario es: una de las fuentes más bellas es de quien narra, de quien hace el ejercicio fenomenológico. En nuestro caso fue Cindy Lulú, que es enfermera. Entonces la práctica médica, esto que estabas hablando muy bonito del ejercicio médico, pasa mucho por el personal de enfermería. Y a ellos también es la invitación de una formación más amplia para que puedan acompañar y tengan las herramientas para acompañar a los pacientes en este proceso de volver, de reencontrar un nuevo orden en esta pérdida de esquema corporal. Eran esas 2 cosas. Sí, me haces pensar con lo que anotas. Una de las dificultades en este proceso, digamos, de humanización es la traslocación de los roles de los oficios, ¿no? Nosotros tenemos con enfermería, que ellos son el modelo para nosotros médicos de la noción de cuidado, ¿no? Muy acendrada la responsabilidad por cuidar más que curar. A ellas les sacaron de las manos. Y entonces en Colombia, en otros países, las convirtieron, porque la mayoría son mujeres, o los convirtieron, en administradores de los pisos en el hospital. Entonces, las personas mejor dotadas y formadas para humanizar la atención, que eran las enfermeras, las volvieron managers, gerentes de los pisos. Y entonces quedó un vacío porque el médico se encarga de lo biológico y la enfermera de lo administrativo. ¿Y quién acompaña al paciente si no le dejan ni entrar la familia? Infelizmente, em função do tempo, nós vamos encerrar. Eu tenho também uma pergunta, mas vou fazer
paralelamente, se vocês também tiverem, podem conversar diretamente com Bueno, solo decir una cosa para conversar después. Yo dicté un curso sobre teoría del sufrimiento clínico y en un momento apareció el tema sobre sufrimiento insoportable y eutanasia. Sí. Entonces algunos estudiantes me preguntaron, sí, pero en Colombia está el derecho a la eutanasia. Sí. Yo dije, bueno, los colombianos van a estar acá, vamos a hablar sobre esto, porque querían saber cómo fue el proceso, todo. Sí. Entonces podemos hablar sobre esto después. Ah, bueno, sí, claro. Sí, Por supuesto. porque Claro. hay una demanda para saber cómo fue. Muy bien, claro que sí. Nós vamos fazer um intervalo curto de 15 minutos, aí depois tem a palestra do professor Andrés.